Sopas, güey. Wow. Sí, como ya. Hola, ¿están ahí? Hola. Voy a empezar la clase, les voy escuchando. ¿Vale? Ok, entonces, buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo 3. ¿Sí me escuchan? Sí. Y vamos a presentarles el tema del carcinoma renal. Siguiente, por favor. Bueno, este será el contenido de nuestra presentación. Siguiente. Y vamos a empezar con epidemiología. El cáncer renal va a ocupar el cuarto lugar, el 14º lugar de tumores más frecuentes y va a comprender del 2 al 3% de todas las neoplasias existentes. Respecto al carcinoma de células renales, este va a constituir el 70% de todos los tumores renales malignos primarios. Y en cuanto a la frecuencia, se va a presentar entre la sexta y la séptima década y tiene una proporción hombre-mujer de 2 a 1. Tenemos que en algunos lugares, como son Europa, América del Norte y en Australia, la presentación va a ser más alta, y en lugares como en India, Japón, África y China va a ser baja. Respecto a México, existen informes del periodo conformado entre 2007 y 2009, en donde hubo 1.415 casos de cáncer de riñón reportados. Y en cuanto a INEGI, en 2010 se tuvo un reporte de 2.193 muertes por cáncer renal, en donde de esta cantidad el 50% fallecía al año. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, tenemos que el carcinoma de células renales es una enfermedad heterogénea con múltiples etiologías genéticas y también relacionadas con la exposición. La bibliografía nos reporta tres principales causas o factores, que serían la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad, en donde cabe señalar que el tabaquismo es el único factor de riesgo vinculado de manera consistente con el carcinoma de células renales, y se han probado varios estudios, tanto de casos y controles como estudios de corte, en donde comprueban pues el vínculo muy alto con este tipo de carcinoma. También se ha demostrado un aumento de casi el doble del riesgo de desarrollar el carcinoma de células renales en personas fumadoras. Y también otros factores como el sexo masculino y la edad media. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos otro tipo de etiologías como las exposiciones ocupacionales, en donde se puede presentar cuando hay un alto contacto con asbestos, algunos solventes o incluso cadmio. Y hay un mayor de 30% de riesgo de desarrollar carcinoma de células renales en pacientes
que estén en diálisis o que presenten cambios quísticos en los riñones. Y en estos pacientes con cambios quísticos, el carcinoma de células renales ocurre entre el 10 y el 9% de estos pacientes con enfermedad quística adquirida de los riñones. Siguiente, por favor. Hablando un poquito de su patología, pues este tipo de cáncer de las células renales se va a originar del epitelio tubular renal proximal y nos dicen que en frecuencia puede presentarse en cualquier riñón con la misma frecuencia, pero se presenta en los diferentes polos superior e inferior de manera aleatoriamente. Y los cánceres de células renales se van a originar principalmente en la corteza, tendiendo a crecer hacia el tejido perirenal, como se ve en el dibujito de la derecha, causando este abultamiento que muchas veces ayuda en su detección mediante los estudios diagnósticos por imagen. Y también nos menciona que estos tipos de cáncer no van a tener una cáscara verdadera, sino que van a estar rodeados o pseudo encapsulados por el parénquima renal que está consumiendo por tejido fibroso y por algunas células inflamatorias. Hasta la siguiente, por favor. Histológicamente, el cáncer de células renales suele ser un carcinoma mixto, en donde vamos a encontrar las células claras, que es el tipo más común, como ahorita voy a mencionar. Vamos a encontrar también células granulares y en ocasiones a veces vamos a encontrar células de sarcomatoides. Las clasificaciones de estos tipos de cáncer pues se van a basar obviamente en las características morfológicas y citogenéticas que vamos a ir encontrando. Nos mencionan las bibliografías que se van a clasificar en diferentes tipos más bien, dependiendo su histología, y nos dicen que la mayoría va a entrar en alguno de esos tipos, que esta nos la da el libro de base, pero los porcentajes son de la clasificación de la OMS. Entonces vemos que el de las células claras, como les dije, va a ser el más frecuente, que en un 80-90% de los casos. También en los papilares, tipo 1 o 2, que va a ser la siguiente, del 6 al 15%. Los papilares claras, cromófobos, del 2 al 5%, de los túbulos colectorios, de la médula renal, en translocación, neuroendocrino, y algunos con características sarcomatoides, y nos mencionan en esta otra clasificación de los tumores renales benignos, que van a entrar el adenoma papilar, el oncocitoma y el adenoma metanéfrico. Nos muestran estas pequeñas imágenes como referencia. Ya los que quieran ser patólogos, pero nada más para referenciarlo. Pues en el primero vemos un citoplasma repleto de mitocondrias, lo que da a una pareja granular, y en el de la derecha, que es el de las células claras, que obviamente honestamente no las veo, pero se supone que debemos ver las células claras, que son redondeadas o poligonales con abundante citoplasma. Si se logra ver la membrana de algunas, estas van a tener colesterol, triglicéridos, glucógeno y en algunas ocasiones lípidos. Bueno, sobre los síndromes familiares vamos a tener estos 5, de los cuales voy a hablar rápidamente. La que sigue, por favor. Primero va a ser la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es la más frecuente. Se relaciona a tumores de células claras y esta enfermedad es de transmisión autosómica dominante por cambios genéticos en los cromosomas 13, 25 y 26. Se vincula también con los quistes renales en
75%, quistes del epididimo y pancreáticos, así como los hemangioblastomas cerebelosos, angiomas retinianos y feocromocitomas. Esta mutación se ha encontrado en el 75% de las familias afectadas con esta enfermedad y en al menos el 50% de los pacientes que tienen carcinoma renal de células claras esporádico. La que sigue, por favor. Bueno, sobre la leiomyomatosis hereditaria y cáncer renal, pues es por el gen de la hidratación fumarato en el cromosoma 1q42 que se correlaciona con este síndrome. Se puede presentar con leiomiomas cutáneos y en mujeres a menudo tienen ya un antecedente de una histerectomía por leiomiomas uterinos a una edad temprana. Está relacionado pues con el carcinoma papilar del tipo 2, que es el más característico en esta enfermedad. Son tumores más grandes, con un mayor estadio clínico y con frecuencia muestran ganglios invadidos o metástasis a distancia. El cáncer renal de succinato deshidrogenasa puede ser por una mutación en cualquiera de las 13 unidades de la succinato deshidrogenasa, ya sea B, C o D. Y bueno, van a desarrollar un carcinoma renal de células claras, carcinoma de células renales de cromófobo o papilar tipo 2 o los oncocitomas. La que sigue, por favor. El síndrome de Birt-Hogg-Dubé se relaciona con las mutaciones en el gen supresor de foliculin de tumores en el cromosoma 17p11.2. Estos pacientes van a desarrollar una fibroblastomas cutáneas, quistes pulmonares, pneumotórax cutáneos y una variedad de tumores renales, sobre todo los derivados de la nefrona distal. Estos tumores se relacionan, de los tumores renales podemos encontrar los cromófobos, oncocitomas, tumores híbridos o de transición que presentan características de ambas entidades. También se han reportado casos de células claras. La esclerosis tuberosa pues va a ser por una mutación en el gen TSC1 o 2 y se asocia a angiomiolimas, a un carcinoma de células claras, retraso en el desarrollo y convulsiones. Para todos los miembros de familias que tengan pacientes con estos síndromes, pues hay que considerar una asesoría genética y pruebas clínicas para poder realizar un diagnóstico temprano, ya que la mayoría de estos síndromes se puede manejar de una forma conservadora, al menos hasta que el tamaño del tumor llegue a 3 centímetros, que ya sería el umbral para considerar que tiene un riesgo de metástasis. El que sigue, por favor. Bueno, los carcinomas de células renales son tumores vasculares que tienden a propagarse por invasión directa a través de la cápsula renal, de la grasa perirenal y las estructuras viscerales adyacentes, o por extensión directa a la vena renal. Aproximadamente del 20 al 25% de los pacientes muestran evidencia de enfermedad metastásica en el momento de la presentación. El sitio más común de metástasis a distancia es el pulmón. Sin embargo, también puede diseminarse a hígado, hueso, linfa adyacente, ganglios, glándula renal, cerebro, riñón contralateral y el tejido subcutáneo con sitios frecuentes de propagación de enfermedades. El objetivo final de la estratificación es seleccionar la terapia adecuada y obtener información de pronóstico. Estudios apropiados para una evaluación de estratificación clínica puede comprender desde el análisis de orina, radiografía, obviamente la historia clínica, el examen físico, la tomografía cuando la radiografía pues no es dudosa, o la resonancia magnética. Y del lado derecho pues tenemos el sistema tumor ganglio metástasis, que se los voy a desglosar más adelante. Entonces, para el diagnóstico, pues la exploración física solo tiene una utilidad limitada en el diagnóstico de cáncer renal. Sin embargo, los hallazgos siguientes deberán desencadenar la práctica de exploraciones radiológicas. Cuando se encuentra una masa abdominal palpable, una varicocele que no se reduce o un edema bilateral de las extremidades inferiores.
En cuanto a las masas renales sólidas, el criterio más importante para diferenciar las lesiones malignas es la presencia de realce. Con el contraste, la estrategia tradicional para detectar y caracterizar estas masas renales consiste en utilizar ecografía o resonancia magnética. En algunos casos, como en enfermedad renal crónica, la contraindicación de uso de medios de ignorados y sospecha de trastornos vasculares periféricos como infarto, necrosis cortical, la ecografía con contraste podría resultar útil. La TAC o la resonancia magnética se van a utilizar para definir una masa renal. Han de obtenerse imágenes antes y después de la administración de un medio de contraste intravenoso para demostrar la presencia de realces. En la TAC, el realce de masas renales se determina comparando los valores en unidades obtenidos antes y después de la administración del contraste. Una variación de más de 20 OH o más es un dato sólido de realces. Entonces, la TAC abdominal nos va a permitir diagnosticar el cáncer renal y aporta información sobre la función y la morfología del riñón contralateral, la extensión del tumor primario con diseminación extrarrenal, afectación venosa, adenopatías locorregionales, estado de la glándula suprarrenal y el hígado. Y en caso de que los resultados de la TAC pues sean determinados, podemos usar la resonancia magnética y esto nos va a dar información sobre el realce de componentes nodulares en masas císticas complejas, información sobre la enfermedad localmente avanzada, información sobre el compromiso venoso y la extensión de trombos tumorales en la vena cava inferior cuando estos están poco definidos. La resonancia magnética se va a indicar solo en pacientes que tengan alergia al contraste intravenoso o que tengan insuficiencia renal por alguno de los motivos que ya había mencionado. Otras pruebas complementarias puede ser la arteriografía renal y la flebografía de la vena cava inferior. Solo tienen una utilidad limitada en el estudio diagnóstico para pacientes que sean seleccionados con cáncer renal. En los pacientes con cualquier signo de disfunción renal se puede contemplar un renograma isotópico y una evaluación de la función renal total para optimizar la decisión relativa del tratamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, la clasificación de tumores se basa en la clasificación de Fuhrman de 1982, la recomendación del consenso de la Sociedad Internacional de Patología Urológica ha mantenido un sistema de 4 niveles, pero los grados 1 a 3 dependen de la prominencia nuclear y el grado 4 pues ya se va a basar en la presencia de pleomorfismo nuclear, células tumorales y o diferenciación sarcomatoide. Entonces la T se va a referir al tamaño del tumor, la N se va a referir si los ganglios linfáticos están infectados y la M pues ya si hay metástasis. Entonces en la parte derecha pues les pongo la tabla con la estadificación, como les dije, la T de tumor, los números van a definir pues el tamaño y si se encuentra en el interior del riñón, N de nódulos, pero aquí 0 pues se refiere a que no hay células cancerosas en los ganglios linfáticos y 1 que hay células cancerosas en uno o más ganglios linfáticos, M de metástasis, 0 pues que no se han diseminado a otras partes del cuerpo y 1 cuando ya se diseminaron a otras partes del cuerpo. Si el cáncer del riñón se disemina, lo más probable es ir a los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro. Y es ahí cuando se llama metástasis. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento va a depender del tamaño y el estadio del tumor, la preservación del parénquima no afectado, las comorbilidades que tenga el paciente y el riesgo quirúrgico. Habla el libro que las masas mayores a 4 centímetros, la resección quirúrgica puede ser estándar. Otra, por favor. Bueno, entonces el tratamiento se va a dividir en vigilancia activa, en ablación térmica, en resección quirúrgica, en terapia adyuvante para la enfermedad localizada y para el seguimiento. La siguiente.
Bueno, como vigilancia activa, dice que se conocen que hay pequeñas masas renales mayor a 3 centímetros. La tasa de crecimiento es de 1 a 2 milímetros por año, pero se habla de que pues, el crecimiento es bajo, ¿no? Es rara la diseminación metastásica en este step, y los regímenes de vigilancia consisten en el valor inicial que tenga el tumor. Las imágenes transversales seguidas de una ecografía renal cada 6 a 8 meses son las que se deberían de hacer para continuar con la vigilancia activa si así se requiere. Después nos habla de una ablación térmica. Hay distintos tipos de ablaciones como la crioablación de radiofrecuencia por microondas, pero la que más se hace es la percutánea. Nos habla de un versus nefrectomía parcial con la ablación, y nos dice que hay mayor recurrencia con una nefrectomía parcial, por lo tanto, pues la ablación sí se recomienda. Siguiente, por favor. Entonces, la ablación térmica es un nefroprotector y se va a recomendar en pacientes que tengan comorbilidades significativas. Y bueno, para la resección quirúrgica vemos que es importante previamente tener una evaluación completa de la estadificación de un tumor que presenta nuestro paciente, y pues es el estándar de oro si se encuentra el paciente en una etapa temprana. Y para la resección quirúrgica hay 2 vías de abordaje. Está la mínimamente invasiva, en la cual se va a realizar una nefrectomía parcial laparoscópica, y también está la radical por este medio también. En la parcial vemos que pues se tiene que cuidar que existan márgenes negativos una vez que se retira el tejido tumoral, y bueno, que la mayor parte de parénquima normal sea preservado para que no haya afección en gestión de filtrado y toda la función renal como tal. Cuando se hace una nefrectomía radical, pues vemos que ya... ¿Cómo? Ya, que se me escucha. Ah, sí. A ver, regresen los resumen para que anoten. Está bien la presentación en general, a la vez corregir unas cosas. ¿Hasta dónde me regreso, doctor? Hasta la primera diapositiva. Bueno, la que sigue. Eso ya no. Ahí. Bueno, o sea, epidemiológicamente ven que el cáncer renal es el segundo cáncer más frecuente y biológico después de cáncer de próstata, ¿sale? Entonces, porque en México andaba por ahí del lugar 9 o 10, sale en el último consenso epidemiológicamente en México. Entonces, un cáncer comúnmente, ¿no? Regrésate un poco, la que sigue, la anterior. La etiología, bueno, sí hay factores genéticos, obviamente, pero los principales factores son los que ven ahí, los 3 primeros: tabaquismo, hipertensión y obesidad. En ese orden: tabaquismo, hipertensión y obesidad. Si conjuntan los dos, es un 50% más que la población de tener cáncer, ¿no? Si tienen los 3, pues casi de posibilidades. Sí, es más común, más o menos igual 3 a 1, con casi siempre los casos urológicos y el sexo masculino. Y bueno, sí, mayores de 50 a 60 años vamos a verlos. Pero bueno, recuerden, son 3 factores de riesgo. El siguiente factor después de los 3 es realmente la predisposición familiar. O sea, si tengo un cáncer hereditario, como síndrome cerebral, o si simplemente tengo un familiar con cáncer renal. Lo que pasa es que muchas veces, al menos en México y en muchos lados, el cáncer familiar no se estudia, pero si luego interrogo a los pacientes, resulta que la abuelita, la hermana o la mamá padece también cáncer renal, y muy comúnmente esos pacientes tienen un cáncer renal hereditario o alguna enfermedad hereditaria. ¿La que sigue? Bueno, esto es mucho más raro, las veces, los aumentos del cambio. Los pacientes que están en diálisis tienen normalmente una enfermedad que se llama una enfermedad poliquística asociada a enfermedad renal crónica. ¿Sale? Y en algunos pacientes que están en diálisis o terapia, cualquier tipo de terapia de insuficiencia renal, esos pacientes sí tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores en los riñones nativos, los riñones que ya funcionan, ¿verdad? Por esta enfermedad quística. Es la única enfermedad quística que se asocia a cáncer renal.
La enfermedad poliquística autosómica dominante o los quistes simples no son zona de cáncer renal. Hay quistes complejos, ¿no? Y les dijeron alguna vez, no sé si les hablé a ustedes de la clasificación de Bosnia, ya que no la saben ustedes. Los quistes se dividen en base a la clasificación de Bosnia. Los quistes de tipo 1 y 2, que prácticamente un quiste anecoico, homogéneo, sin tabiques engrosados, sin engrosamiento de los bordes, esos 1 y 2 normalmente son quistes que no se vigilan, no se hace nada. Los quistes complejos, que más o menos son del 3 y el 4, el Bosniak 3 y el 4, esos quistes no tienen engrosado los tabiques, engrosado irregular el borde, o inclusive el Bosniak 4 es, dentro de ese quiste tienen un nódulo, ¿sí? un componente sólido, que eso predispone a cáncer. Entonces, un Bosniak 3, que es un paciente que tiene un engrosamiento de los tabiques en el quiste o del engrosamiento irregular de los bordes, con ciertas clasificaciones, va a tener un 50% de desarrollar cáncer renal. Un Bosniak 4 es 100% que es cáncer. Entonces, por eso es importante, porque a veces van a ver una tomografía y quiste renal es un hallazgo común. Entonces, si ven un quiste anecoico que no tiene bordes gruesos, es regular, homogéneo, su borde es delgadito, pues es un Bosniak que tiene mayor importancia, no se hace nada. Pero ya un quiste que tengan ahí ciertas irregularidades o nódulos dentro de componentes otros, son quistes que se tienen que tratar, ¿vale? La que sigue. Bueno, patología. Pues bueno, no hay una predisposición que sí está en la cara, que sí, que esté en el polo superior. El carcinoma de células renales, sí, o sea, todos los carcinomas de células renales, o sea, no hablando del sistema colector, sí, por eso el tema, ¿no? No es un cáncer de urotelio superior, ¿me explico? Puede ser que es el uréter, la pelvis y los cálices. Ese es un carcinoma de células renales. El carcinoma de células renales efectivamente se produce en el parénquima renal. Y más del 80% se van a dar efectivamente en la corteza. ¿Por qué? Porque el carcinoma de células claras, que es el más común, 85% de los pacientes van a desarrollar carcinoma de células bases de células claras, viene en el túbulo proximal, ¿sale? De ahí se origina el túbulo proximal. El túbulo proximal está en la corteza del riñón, ¿vale? Entonces, hay otros tumores como el papilar, que se va al otro lado, el túbulo, el cromófobo, que va a ser del distal, entonces ahí puede variar. La realidad es que pues, no tiene ninguna importancia clínica, es nada más a los fines de que lo sepan. Y que bueno, que tenemos que dividir esto, no confundan con un carcinoma de urotelial. O sea, no es un carcinoma urotelial, es un tumor del tracto superior, es muy diferente al carcinoma renal. ¿Sale? El carcinoma renal viene de lo que es el parénquima renal, ¿vale? La que sigue. Thanks. No sé dónde va. Bueno. Después de patología, ya quedamos con carcinoma de células claras. Así que si alguna vez preguntan algo, recuerden, es una de los carcinomas de células claras. Así que el citoplasma se ve, no sé qué, bueno, no nos importa. Lo que nos importa es el grado nuclear. El grado nuclear es el principal factor pronóstico, ¿sí? Factor pronóstico, ¿sí? De un paciente con cáncer renal, o de los principales junto con el TNM. El grado nuclear, antes se le llamaba Fuhrman, si lo encuentran en una bibliografía. El grado nuclear es qué tan atípica es la cromatina y el núcleo de la célula cancerígena, ¿sí? Entre más atípica y el núcleo es más grande respecto al núcleo, ¿sí? El Fuhrman, el grado nuclear, va creciendo. El paciente que tiene algunos datos de claro, aparte de un núcleo grande, respecto al núcleo, ¿sí? Que tiene aparte una característica sarcomatoide dentro de ese patrón de células claras, ese es un grado nuclear 4. Sarcomatoide o rhabdoide, ese se clasifica como grado nuclear 4. Son tumores muy agresivos, fácilmente hacen metástasis hematógenas, y el paciente muy probablemente puede alta mortalidad por cáncer renal. El paciente que tiene un grado nuclear 1, que apenas se creció un poquito ahí el nucleolo, y que bueno, tiene características de células claras, pues normalmente se va a curar de cáncer renal con tratamiento quirúrgico, difícilmente va a ser metástasis. La gran mayoría de grados nucleares que encontramos dos, ¿vale? Es raro ver el 1, es más raro ver el 4, pero sí lo llegamos a ver, ¿sale? Y bueno, los que tienen que ustedes como que conocer las células claras, segundo, células papilares. La clasificación actual es
no lo es tipo 1 y 2, nada más. Quítense ese papilar de células claras. Ese papilar de células claras realmente son células claras, no existe como tal, con su característica papilar. Está el cromóforo. El medular renal ya no se utiliza esa clasificación. Y bueno, sí, puede haber atípias ahí, neuroendocrinos, etc. Las características sarcomatoides vamos a encontrar en células claras, como digo, Brown 4. Entonces, bueno, esos son malignos. Benignos, bueno, hay tumores renales benignos. El más común de los tumores renales son simples adenomas, ¿sí? O el oncocitoma. La realidad es que puede uno tener cierta educación radiológica para sospechar un oncocitoma, pero el tratamiento ante un tumor renal normalmente es quirúrgico, ¿sale? La que sigue. Bueno, no vamos a hablar de eso, la que sigue, ya les dije lo importante, es el grado familiar y el factor pronóstico. De los síndromes familiares, bueno, el más común es Gorgipelindón. Síndromes familiares son un síndrome conjunto de signos y síntomas, ¿sí? De una enfermedad hereditaria. Casi siempre tienen un antecedente en un familiar. Ahora, la mayoría de